Prepárense. Estamos preparadas. Welcome to the first Virtual Book Fair USA. Now from Argentina, we have a tribute to Toni Morrison. Please, guys, go ahead. Thank you. Good afternoon, Marcela Barrientos greets you from Argentina, who, together with Liliana Bianco and Sandra Galarza, are preparing to make the deserved tribute to Toni Morrison, the first African American to win the Nobel Prize in Literature. Buenas tardes, les saluda Marcela Barrientos desde Argentina, quien junto a Liliana Bianco y a Sandra Galarza nos dispondremos a realizar un merecido homenaje a Toni Morrison, la primera afroamericana que ganó el Premio Nobel de Literatura. Continúa, Sandra. Toni Morrison fue una novelista, ensayista, editora y profesora estadounidense, ganadora del Premio Pulitzer en 1980 y el Premio Nobel de Literatura en 1993. Su nombre original era Chloe Woodford, nació en 1931 en Loray, Ohio, una ciudad metalúrgica en la ribera del lago Erie, donde situó muchas de sus novelas, no solo por ser la geografía conocida, sino para que la experiencia negra saliera del estereotipo del gueto de la ciudad o de las plantaciones en el sur profundo. Fue la segunda de 4 hermanos, criados en un hogar donde no era fácil llegar a fin de mes. Su madre era ama de casa, adoraba el jazz. Su padre, un obrero soldador, la alentó a leer cuando ella tenía solo 3 años. En una foto de infancia se la ve con un vestido rojo que es la misma que tenía diálogos con los espíritus y sabía predecir el futuro desde los años. En 1960 se convirtió en la primera negra de ficción en Random House, en Nueva York. En sus obras, Morrison habla de la vida de la población negra, en especial de las mujeres. Era una combatiente a favor de los derechos civiles. Problemas. ¿Ya está, Sandra? ¿Puedo seguir ahora? ¿Se me escucha? Sí. Bueno, su madre nació en Greenville, Alabama, y se mudó al norte con su familia cuando era niña. Su padre creció en Cartersville, Georgia. Cuando Woodford tenía unos 15 años, un grupo de blancos linchó a 2 empresarios negros que vivían en su calle. Morrison dijo más tarde, nunca nos dijo que había visto cuerpos, pero los había visto, y eso fue demasiado traumático, creo, para él. Poco después del linchamiento, George Woodford se mudó a la zona de integración racial, ciudad de Lorain, Ohio, con la esperanza de escapar del racismo y asegurarse un empleo remunerado en la floreciente economía industrial de Ohio. Trabajó en trabajos ocasionales y como soldador para US Steel. Rama Willis era ama de casa y miembro devoto de la Iglesia Episcopal Metodista Africana. Traumatizada por sus experiencias de racismo, en una entrevista de 2015, Morrison dijo que su padre odiaba tanto a los blancos que no dejaban entrar en la casa. Cuando Morrison tenía unos 2 años, el propietario de la casa donde vivía con su familia prendió fuego a la casa mientras estaban en ella, porque sus padres no podían pagar el alquiler. Su familia respondió a lo que ella llamó esta extraña forma de maldad, riéndose del propietario en lugar de caer en la desesperación. Morrison dijo más tarde que la respuesta de su familia mostró cómo mantener su integridad y reclamar su propia vida frente a actos de tal crudeza monumental. Los padres de Morrison le inculcaron un sentido de herencia y lenguaje
al contarles cuentos tradicionales afroamericanos, historias de fantasmas y enseñarle a cantar canciones. Morrison también leía con frecuencia cuando era niña. Entre sus autores favoritos estaba Jane Austen y León Tolstoy. Se convirtió en católica a los 12 años y adoptó el nombre de bautismo de Anthony en honor a Antonio de Padua, lo que la llevó a su apodo, Tony. Asistía al Lorraine High School, estaba en el equipo de debate, el grupo del anuario y en el club de teatro. Adoptaría el nombre literario Toni Morrison, tomando el de su apodo familiar y el apellido de su marido, el arquitecto Harold Morrison, con quien estuvo casada desde 1958 hasta 1964, padre de sus hijos. En 1949 estudió en la Universidad Howard en Washington, D.C. y continuó en la Universidad Cornell. Se graduó en Filología Inglesa en 1955. Ese año comenzó a trabajar como profesora en Texas Southern University of Houston, continuó en la Universidad de Howard y en otros centros académicos a lo largo de los años. En 1964 comenzó a trabajar como editora literaria en la casa Random House de New York, desde donde desempeñó un rol vital en la difusión de la literatura afroamericana al editar libros de Henry Dumas, Tony Cade Bambara, Angela Davis y Gail Jones. El 5 de agosto de 2019, Toni Morrison fallece a los 88 años. Su actividad académica: profesora de inglés en la Texas Southern University, 1955-1957, profesora en la Universidad Howard, profesora en la Universidad Estatal de New York, en Albany, profesora Robert F. Gohen de Humanidades en la Universidad de Princeton, miembro de la Academia Americana de Artes y Letras, miembro del Consejo Nacional de las Artes. Recibió el Nobel en 1993 y esto fue solo el nudo de una trama mucho más amplia de la literatura y su vida. La historia de Toni Morrison es la de una mujer que tendió puentes entre la narrativa norteamericana y las otras latitudes como África y el Caribe. Quiso explicar a sus lectores las verdaderas tragedias de la esclavitud, el color, el dolor a través de sus personajes construidos desde adentro de sus conciencias y desde la íntima verdad del lenguaje. Novelas como Beloved o La canción de Salomón ya forman parte de la gran literatura universal y su vida, narrada en el reciente documental The Pies I Am de Timothy Greenfield Sanders, es un legado para la humanidad. Le damos lugar a Marcela para que continúe. Sí, chicas, encontré los antiguos. Mira, ¿llegaste hasta qué foto? Perdón, porque recién pude abrir el otro. Su primera novela apareció cuando contaba casi Donde 40 dice foto 10. Actividad literaria. Exacto. Su primera novela apareció cuando contaba casi 40 años. Ojos azules narra la historia de una niña negra, Pécola, que quiere tener los ojos del color de las muñecas de las niñas blancas. La canción de Salomón, publicada en 1977, es un relato sobre la reunión del materialismo y el poder del amor y logró un rápido éxito popular. En 1981 publicó Tar Baby, traducida como La isla de los caballeros. Beloved relata la historia de una esclava que encuentra la libertad para descubrir que hay distintas formas de esclavitud posibles. Jazz y Jugando en la oscuridad fueron éxitos de venta. Love narra la historia de odio entre dos mujeres que aman al mismo hombre. Una bendición es el título en castellano para la historia de una joven afroamericana en el siglo XVII en la que trata temas como la esclavitud, el racismo, la segregación como trasfondo de una historia de amor y amistad. La Gran Caja de Big Box, publicado en el año 2000, cuyo texto fue escrito en colaboración con su hijo más joven, Slade Morrison, es un cuento para niños que plantea temas como la libertad, la niñez, la responsabilidad individual, el bien y el mal, el materialismo y la felicidad verdadera. Home,
publicada en el 2002. Es una novela ambientada en la década de 1950 y narra la historia de Frank, un soldado de la Guerra de Corea y de su regreso desde un ejército integrado a su tierra natal aún segregada. Novelas, tenemos Ojos Azules, Zula, La Canción de Salomón, entonces La Isla de los Caballeros, Otar Baby, Beloved, Jazz, Paraíso, Paradise, Amor, Love, Una Bendición, Volver, La Noche de los Niños, God Help the Child, en inglés. La Gran Caja de Big Boss, Dreaming Emmet como obra de teatro. Óperas, tiene el libreto de la ópera Margaret Garner, representada por primera vez en mayo del 2005. Como títulos de no ficción, The Black Book, Jugando en la Oscuridad, Remember the Journey to School Integration. Y dentro de sus premios tiene el premio a la crítica nacional por La Canción de Salomón en 1977, el premio Pulitzer por Beloved, el American Book Award por Beloved también, y el National Humanity Medal. En 1993, aunque no tenía más que 6 títulos publicados, ganó el Premio Nobel de Literatura, porque fue la primera mujer negra en recibirlo. Medalla a la contribución destacada a las letras americanas de la National Book Foundation y medalla presidencial de la libertad. Su opinión sobre Clinton. En 1998, cuando el entonces presidente Bill Clinton fue enjuiciado con motivo del escándalo Lewinsky, Morrison declaró: Clinton es el primer presidente negro de los Estados Unidos, dando a entender que estaba siendo maltratado por lo que se consideraba su negritud. Hace años, durante la investigación por el caso Whitewater, se oían las primeras murmuraciones. A pesar de su piel blanca, este es nuestro primer presidente negro, más negro que cualquier negro verdadero que pudiéramos ver electo en nuestras vidas. Después de todo, Clinton tiene casi todos los atributos de la negritud: hogar monoparental, nació pobre, clase trabajadora, toca el saxo y es un chico de Arkansas al que les gustan McDonald's y la comida basura. La frase "nuestro primer presidente negro" fue adoptada en tono positivo por los adherentes de Clinton, incluso por quienes lo honraron en una cena del Congressional Black Caucus el 29 de septiembre de 2001. Por ejemplo, Eddie Bernie Johnson ha tenido tantas iniciativas que nos han hecho pensar por un momento que habíamos elegido a nuestro primer presidente negro. Hablemos de alguna de sus obras. Es autora de 11 novelas. Además, es autora de un ensayo en el que defendía a Anita Hill, la joven negra que denunció por acoso sexual al juez Clarence Thomas, o su novela Amor, en 2004, donde trata el poder destructivo del odio. En Amor, lo importante también para la autora era cómo contar la historia, ir más allá y experimentar con el lenguaje palabral del amor, el odio. El mundo entero está a merced de la fuerza, decía. Una novela que habla de un triángulo amoroso entre Bill Cosby, el dueño de un hotel en la costa este, donde se reúnen personas negras, y dos mujeres de diferente clase social que se odian. Ambas hacen de este sentimiento su razón de vida hasta que la cercanía de la muerte desbarata esta pulsión. El odio necesita alimentación constante, necesita ruido, fuegos artificiales, una voz y sangre, decía. Liliana, te cedo. Perdón. Para esta matriarca, piel oscura, voz grave, pecho amplio. Perdón, ¿qué pasó? Disculpen. No hay problema, está bien. Que abría las puertas de su casa en Lower Manhattan si le dabas confianza, que cocinaba tartas de zanahoria antológicas
y que ponía mucho cuidado en las uñas bellísimas y esmaltadas de sus manos, había dos asuntos esenciales al momento de contar una historia: los personajes y el ritmo narrativo. Cada personaje es imaginado de manera cuidadosa, como un fantasma. No tienen nada en la cabeza salvo ellos mismos y no están interesados en nada salvo en ellos mismos. Así que no se les puede permitir que escriban el libro en lugar de una. Hay que decirles: cállate, déjame tranquila, soy yo la que está haciendo esto. En un extenso ensayo llamado Unspeakable Things Unspoken, es decir, cosas indescriptibles no dichas, Morrison se refiere al modo en que las primeras líneas de una novela definen la música a lo largo del texto. Junto a la melodía, el ritmo es parte de una forma orgánica, la novela misma. Cada oración de Ojos Azules es simple, poco complicada. Hay un tono coloquial que tiene que ver con un chisme, un secreto que circula de boca en boca en una pequeña comunidad, en el nosotros, y que los lectores atisban como outsiders. En Zula, mi segunda novela, necesité presentar las cosas que ocurrían en esa jornada conocida como Día del Suicida, las trascendentales como los nacimientos y las prosaicas como la aparición de ciertas flores, y es que sobre ese fondo se despliega la amistad entre dos mujeres negras en medio de un barrio donde lo mágico llama tanto la atención como lo violento. En ese sentido, Zula, publicada en 1973, deviene metafísicamente negra, según Morrison, en una mujer que se va y elige la negritud como forma de adquirir poder, algo que también hace la protagonista de la última novela que la autora publicó en 2015, La Noche de los Niños. A la vez, si la canción de Salomón, un lenguaje colorido, Below prácticamente carece de situaciones cromáticas, las mismas que volverían en Jazz, publicada en 1992, con la intención de combinar artificio e improvisación. El color, aseguró Morrison, no es un detalle, es el motivo por el que la esclavitud pudo durar tanto tiempo. Esta gente estaba marcada por el color de su piel, de modo que el color es una marca significativa también en la ropa. La población esclava no tenía acceso al color, porque una prenda de color era un lujo. Así que también en la escritura quise mostrar ese deseo, ese deleite por acceder a los colores, sostuvo. Había aceptado con calma que una casa que tenía orillas del río Hudson ardiera en 1993 y se llevase fotos y manuscritos. Tras la muerte de su hijo Slade, de 45 años, en 2010, juntos publicaron varios libros, entre ellos la Gran Caja, porque su hijo era dibujante, decidió dejar de escribir por un tiempo, aunque mantuvo el luto en una zona de absoluta discreción. Pero cuando su hermana murió a fines del año pasado, sí se puso furiosa. Si ella volviera, le daría una tremenda cachetada por haberme abandonado, le confesó a la escritora A.J. Verdelie, a cargo de Toni Morrison Society, encargada de preservar y difundir su patrimonio literario. Quizá algo de esa muerte ajena interpelara su propia finitud. 2 meses atrás, su amigo Timothy Greenfield Sanders estrenó el documental The Pies I Am, un relato biográfico que incluye el testimonio de varias personas cercanas a Morrison. El crítico Hilton Als o la escritora Fran Lebowitz, Greenfield Sanders y Toni se habían conocido en 1981. Ella entró en el diminuto estudio que el fotógrafo tenía en el East Village, llevando una blusa blanca, un abrigo negro y una pipa humeante en la punta de su boca. Desde entonces se hicieron inseparables, y él se transformó en una suerte de fotógrafo oficial. En una de las notas de prensa, él recordó que Morrison repetía una y otra vez que ella se hizo escritora cuando descubrió que tomar la palabra era una forma de construir poder. El lenguaje nunca puede fotografiar la esclavitud, el genocidio, la guerra, ni debería lamentarse por la arrogancia de poder.
hacerlo. Su fuerza, su felicidad, radica en lanzarse hacia lo inefable, dijo en un tramo del discurso al recibir el Nobel, en un gesto que su amigo interpretó como un guiño. En un ensayo reciente, la autora aseguró que los escritores que hacen su trabajo, lejos de los poderes brutales, intentando construir sentido al enfrentar el caos, deben ser protegidos. Y es que ellos son capaces de interpretar las huellas de los traumas que impiden hablar de los dolores que bajan por generaciones, como un río con caudal de barro. Por esa razón, consideraba, el oficio de la escritura no es un regalo que se le hace a la humanidad, sino una necesidad que todas las partes implicadas, empezando por los escritores, deben asumir como tal. Eso sí, para ella la furia no es creativa. No me gustan las emociones efímeras. No me gustan las emociones como combustible. Las experimento, pero para escribir tienen que ser ideas frías. Frías o al menos cool. A lo largo de su obra, Morrison convirtió la escritura en un territorio donde refugiarse cuando hubiera escasez de pensamientos en el mundo. Con sus ideas frías encendió hogueras cada vez que un lector se asomaba a su prosa magnífica, elegante, dispuesta al riesgo, el humor y la poesía. Como le enseñó a su abuela, liberó a los fantasmas de los frenos que llevaban en la boca para que por fin pudieran cantar su canción. Ese susurro llega hasta nosotros y aquí se queda, iluminando la noche de los anónimos que pasan por la vida como la huella de una exaltación. Morrison ha sido la encargada de preservar la dignidad de esa huella tenue. En una entrevista que le hizo el escritor dominicano Junot Díaz en la Nueva York Public Library en diciembre de 2013, ella contó cómo se las arregló con otro obstinado, Muhammad Ali. Cuando The Greatest, su autobiografía, estuvo lista, entró en la oficina de la editorial y todos los miraban con reverencia. Él no tenía que hacer nada, o quizás estaba acostumbrado a que lo mirasen así. Comencé a hacerle preguntas y no me contestaba, le contestaba a los varones. Entonces recordé que había leído que él respetaba a las mujeres mayores, así que me crucé de brazos, adopté un gesto maternal y le dije, Ali, tenemos que hablar. Él vino e hizo todo lo que se le pidió porque entendió que quién era la persona poderosa en ese contexto, evocó entre risas. Especialista en la obra de William Faulkner, decía que su lectura era imprescindible por más que considerase que en el fondo era un escritor racista. Amante de Flannery O'Connor, Willa Cather, Emily Dickinson y Herman Melville, discutió apasionadamente sobre el canon blanco impuesto sobre la escritura negra. En 1965 empezó a descubrir la literatura africana y entender que no se restringía a Doris Lessing o Joseph Conrad, que Hemingway o Isaac Dinesen habían planeado lo africano con un exotismo plano. Como decía James Baldwin, sentí que esa lengua en la que ellos escribían no reflejaba ni mi origen ni mi experiencia. Entonces descubrí, por ejemplo, a Chinua Achebe, Amos Tutula, Quit Arma, Bessie Head. Ellos corren la mirada eurocéntrica y escriben desde la autenticidad y la fuerza, liberaron mi inteligencia artística y me devolvieron a una zona de pertenencia, escribió. Beloved. Esta narración fue considerada la mejor novela del último cuarto del siglo XX, en una votación realizada por el New York Times. Cuando el hombre que ama le cuenta que vio una escena pavorosa y que no pudo decir nada, ella se escandaliza. ¿Ni una palabra? Insiste. No podía, Sid. Yo no podía, balbucea él. Ella pregunta por qué. Él responde, porque tenía un freno en la boca. Es entonces cuando Sid comprende que debe hablar de eso, aunque Paul Garner no quiera mencionar las torturas que le había infringido el maestro. Así llamaban al dueño de esa finca de Kentucky, o quizás a un capataz, durante 86 días a comienzos del siglo XIX. Sid sabía lo ultrajada que se siente la lengua apretada por un hierro, la profunda necesidad de escupir que te hace llorar. Varones, niños, mujeres, nadie escapaba del tormento.
y luego cuando te sacaban el freno aparecía la necesidad de frotar la comisura de los labios con grasa de ganso, lo inútil del gesto que intentaba calmar las heridas. La gente que vi de chica quedaba un poco loca. Ningún remedio funcionaba para aliviar el ultraje que la boca llevaba en su memoria, el gesto desorbitado de los ojos. Pero a vos no te veo así, dice Sid. Paul D. la mira y contesta que nunca antes había hablado de eso, y que no sabe qué es peor, si el momento donde te ponían el freno o el momento donde te lo sacaban. Esta escena forma parte de Beloved, la novela con la que Toni Morrison ganó el Pulitzer en 1988. Allí cuenta que Sid decidió huir de su vida esclava y antes de ser apresada nuevamente, mató a su hija de 2 años, que a lo largo de la novela se aparecerá como fantasma primero y como inquietante jovencita después. La palabra beloved, es decir, bendecida, era todo lo que Sid había logrado poner en la pequeña lápida, porque tenía dinero para mandar a labrar una sola palabra. Esa economía devino un nombre, la única pertenencia que la niña se lleva a la tumba antes de aprender a hablar. Y es que los personajes de Morrison usan pocas palabras para nombrar sus tristezas, demasiados ocupados en sobrevivir, en impulsar el destino hacia adelante, aunque la negritud sea el estigma constante, la recordación de que los horrores pasados conviven con la segregación presente. Tras convertirse en la primera escritora afroamericana en ganar el premio Nobel en 1993, The Paris Review publicó una entrevista extensa, traducida al castellano por la poeta Mirta Rosenberg, donde Morrison contó la historia de Beloved en general y de la escena del freno en la boca en particular. La novela está libremente basada en un artículo periodístico que la escritora leyó sobre Margaret Garner, una mujer que fue esclava y que intentó huir sin éxito. Frente a esta situación, Garner prefirió cortarle el cuello de un machetazo a su hija. La otra posibilidad era entregarle que tuviera el mismo destino de su madre. Para escribir Beloved leí relatos de esclavos sabiendo que habían sido reescritos por patrones blancos, que nunca dirían en verdad lo horrible que era todo, dijo, y agregó, yo quería saber qué aspecto tenía un freno. Finalmente encontré unos bocetos en un libro donde se decía que en Sudamérica conservan esos objetos, un tipo de tortura descendiente de la Inquisición. Entonces me di cuenta de que describirlo no servía de nada. No servía pensar ese objeto como una curiosidad o un hecho histórico. Había que mostrar qué se sentía al tener ese freno puesto. Morrison explicó que en definitiva para su novela había apelado a las entrelíneas de la historia, esa intersección donde una institución se vuelve personal, donde lo histórico se convierte en personas con nombre. Justamente en ese intersticio, en lo que cae de las páginas de la historia sin ser nombrado, en esa zona donde se mezclan el olor de la sangre y la saliva inundando dolorosamente la boca, allí volvió Morrison una y otra vez para convertir sus novelas en testimonio de palabras silenciadas. De ella se ha resaltado esa capacidad de conciliar lo bello y lo terrible a lo largo de 11 novelas, de descubrir talentos como editora. Ángeles Davis publicó su famosa autobiografía antes de cumplir 30 años, porque Toni la alentó a hacerlo, convencida de que una activista de The Black Panthers perseguida por el FBI tenía mucho para contar, de considerar el lenguaje como una herramienta que no solo debe pensar en qué decir, sino también en cómo. También resultan fulgurantes su obstinación en señalar que las condiciones de clase y de género sí definen quién se es y qué se escribe. Esa infatigable decisión de pensar la escritura y el legado afroamericano no como otredad exótica, sino como la mismidad que Estados Unidos sigue negando, aunque sea parte de su ADN. Estas son algunas de las razones, además de un talento arrasador, que la transformaron en referencia contemporánea para una enorme cantidad de escritores, entre ellos James Baldwin, Alice Walker, Margaret Atwood, Zadie Smith, Tayez Selassie o Chimamanda Ngozi Adichie.
La misma veneración sienten los cientos de alumnos que pasaran por sus talleres de escritura creativa en distintas universidades, como Princeton, Howard o la Universidad Estatal de New York en Albany. Ella nos dio un lenguaje, dijo uno de ellos hace pocos días en una reunión que hicieron en su homenaje en la librería Strand. No escriban de lo que conocen, de los conflictos con su madre o sus parejas, sino de los que no saben, de lo que quieren saber, les decía Morrison en sus clases. Ojos azules. Me crié leyendo historias de horror y mitos afroamericanos. Eran poderosos y con el tiempo supe tenían una gran capacidad de metáfora, ha contado Morrison en su libro The Source of Self-Regards, La fuente de la autoestima. Una colección de ensayos que apareció en Estados Unidos en marzo de este año. La dificultad, explicó, no era leer en sí, sino inventar, de ver a través de las palabras. Esa misma obsesión atravesó toda su obra desde la publicación de Ojos Azules, su primera novela en 1970. Allí ella escribe: la conversación de las personas mayores es como un baile mansamente revoltoso. Un sonido encuentra otro sonido, le hace una reverencia, se bambolea y se retira. Nos entendemos. No podemos entender el significado de todas sus palabras, porque solo tenemos 9 y 10 años, así que observamos sus rostros, sus manos, sus pies, y escuchamos el timbre de sus voces para averiguar la verdad. Es lo que pone en boca de una de las pequeñas protagonistas. Era la novela que quería leer, explicó Morrison con pragmatismo, cuando le preguntaron cómo era posible que se hubiera metido a contar la historia de una niña abusada desde el punto de vista de ella y sus amigas. Y es que ahí, en el silencio de Pecola Breedlove, ¿quién creía que si tenía ojos azules como los de Shirley Temple, solucionaría su vida de chica negra crecida en el suburbio? Se tensa la carga dramática. Ese fantasma que las nenas nombran como pueden, sin escandalizarse por una violación intrafamiliar percibida con naturalidad, como una de las tantas calamidades posibles que envía Dios porque se le antoja, es el resultado pavoroso para el lector. La novela se publicó cuando la escritora tenía 38 años. Por entonces se había divorciado del arquitecto jamaiquino, de quien tomó su apellido, y escribía al amanecer, en bloc de hojas amarillas, usando lápices de punta blanda antes de que sus hijos despierten. Además, ya había abandonado la enseñanza del inglés en la Universidad de Howard, donde empezó a usar el nombre de Tony, diminutivo de Anthony, el segundo nombre otorgado durante su bautismo católico a los 12 años. En 1967 obtuvo un empleo como editora en Random House, donde trabajó hasta 1983. Allí, siendo la primera mujer afroamericana en conseguir ese puesto, se ocupó de poner en foco libros de escritoras feministas, negras y talentosísimas, como Toni Cady Bambara, Gail Jones, alentó a Angela Davis, pero también a Muhammad Ali a escribir sus autobiografías, y en 1974 se ocupó de darle forma a The Black Book, una antología de fotos, ilustraciones y ensayos y documentos de la época de la esclavitud hasta el presente, hasta que nadie en los Estados Unidos, cosa que nadie había hecho antes en los Estados Unidos. La canción de Salomón. Davis y Morrison se hicieron amigas. Ángela aún recuerda. A menudo viajaba con ella a Random House desde su casa, lo que implicaba cruzar el puente George Washington. Cada vez que había tráfico sacaba un bloc de nota y garabateaba algo. A menudo estaba cocinando la cena para sus hijos, se daba vuelta y escribía otra vez. Más tarde me di cuenta de que escribía la canción de Salomón. Me impresionó su capacidad de habitar varios mundos diferentes a la vez. Publicada en 1977, esa fue la tercera novela de Morrison, La canción de Salomón. Además, es uno de los libros preferidos de Barack Obama, quien el 29 de mayo de 2012 le otorgó a la escritora la Medalla de la Libertad en un acto de la Casa Blanca. Esta novela ganó el premio del Círculo Nacional de Escritores de Críticos del Libro, fue elegida para el popular club de lectura de Oprah Winfrey y fue citada por la Academia Sueca al otorgar a Morrison el Premio Nobel de Literatura en 1993. En 1998,
El Radcliffe Publishers la nombró la 25ª mejor novela en inglés del siglo XX. La canción de Salomón cuenta la historia de Macon Milkman Dead, un joven alejado de sí mismo y de su familia, su comunidad y sus raíces históricas y culturales. Él está esclavizado mentalmente y muerto espiritualmente, pero con la ayuda de su excéntrica tía Pilate y su mejor amigo Guitar Baines se embarca en un viaje físico y espiritual que le permite reencontrarse con su pasado y darse cuenta de su autoestima. Uno de los hilos más bellos de ese texto, Morrison traza auténticas genealogías en cada novela, es el vínculo entre el protagonista y su tía excéntrica llamada Pilato. El padre de Pilato era analfabeto y su esposa había fallecido durante el parto. Él estaba muy enojado con su muerte, entonces agarró la vida y en el registro civil pidió que se le pusiera a su hija el nombre ese que llevó anotado en un papel. Nadie logró convencerlo de lo contrario. La historia abarca más de 30 años. La narración consta de 2 secciones distintas. La primera parte está ambientada en una ciudad sin nombre en Michigan, traza la vida de Milman desde el nacimiento hasta los 32 años y se centra en su vida espiritualmente vacía y sin rumbo cuando era un joven atrapado entre el estilo de vida materializada de su padre y los valores tradicionales de Pilato. Estos capítulos están intercalados con flashbacks de varios personajes sobre su pasado. La segunda parte comienza con la llegada de Milman a Tineville, Pensilvania, donde su abuelo paterno había construido el casi mitológico Lincoln's Haven, una próspera granja por la que fue asesinado. Motivado por las misteriosas historias que rodean a sus antepasados, Milman remonta su ascendencia a la ciudad ficticia de Shalimar, Virginia, donde conoce a la gente de su padre y descubre el verdadero significado espiritual de su herencia. Muchos críticos coinciden en señalar que esta es su obra más importante, novela que apunta a una crítica sutil de la tradición de Melville, Faulkner y Ellison. La novela nos aproxima hasta los barrios negros de Michigan, donde se hace latente un odio racial entre blancos y negros, que es llevado siempre hasta las últimas consecuencias. En este ambiente hostil desarrolla su vida junto a los demás, la familia de Macon muerto, un hombre orgulloso de haberse hecho a sí mismo y de haber sobrevivido a las más duras condiciones. Es el patriarca de toda una estirpe que gira en torno a él, hombre detestado en cierta manera por los suyos y en torno a su hermana Pilate, mujer misteriosa y respetada. Lechero muerto, el protagonista de la novela, busca la visibilidad. Es una clara inversión del héroe de Ellison, con los beneficios y los inconvenientes de pertenecer a un libro aparecido un cuarto de siglo después que El hombre invisible. Morrison es una novelista de inmensa ambición que asume amplios riesgos artísticos. Lechero, prácticamente, su alter ego, es de una audacia extraordinaria y tan tenaz es su búsqueda de la verdad familiar que en términos pragmáticos hay que considerarlo un fatalista. El verdadero apellido del Lechero no es Muerto, sino Shalimar, que se pronuncia Shalimon o Salomón. La singular ironía visionaria de Morrison nos da un héroe que recupera su apellido verdadero al costo de nada menos que todo, incluida la vida. La parábola es muy poderosa. ¿Cómo se puede ser uno mismo si no se llena el vacío de su nombre erróneo? Morrison tiene un don ominoso por la fantasía. El lector nunca sabe del todo en qué punto fantasía y realidad entran en el conflicto de la historia de Lechero, que empieza con el suicida intento de vuelo de un vendedor de seguros negro la víspera del nacimiento del Lechero, a quien su madre da el pecho hasta los 4 años, de ahí lo del Lechero. A los 4 años, además, el niño aprende que volar sin ayuda es imposible y pierde todo interés en sí mismo. Reducido a una exasperada opacidad, Lechero soporta a sus insufribles padres, Macon muerto, propietario de viviendas miserables, y Ruth, que está alienada. Es justo decir del joven Lechero muerto que combina la rapacidad del padre con el alienamiento de su madre. Emula a Hamlet infligiendo a
Agar, su Ofelia, fríos desprecios que la llevan a la locura. Como ella no logra decidirse a matar al lechero, muere en su lugar. Tras un vano arranque por superar a su padre en codicia financiera, el lechero emprende otra búsqueda que es el tema primordial de la novela. Marcha al sur a la central Shalimar, donde una bruja famosamente vieja, Circe, le narra la verdadera historia de su familia. Es pasmoso que Morrison pueda sostener su parábola simbólica con un realismo social de tal riqueza que lo fantástico parece apenas una versión más de lo cotidiano. Negándose a seguir adelante como hombre invisible, el Salomón redivivo aprende a rendirse al aire y cabalgar en adelante como hombre invisible. Si la apoteosis del lechero resulta persuasiva, es en virtud del puro ímpetu de Morrison y la seguridad con que maneja todas sus tradiciones. El tema principal de la novela de Morrison es el descubrimiento de los orígenes de una estirpe que se han ido empañando por una serie de causas que le son ajenas al protagonista, pero que se afana en averiguar. El tema secundario y latente a lo largo de toda la obra es la de la guerra racial. Ambientación. La novela se desarrolla principalmente en una ciudad ficticia de Michigan, donde vive el protagonista, en Danville, Pensilvania, donde el abuelo paterno de Milkman vivió y fue asesinado, y donde Milkman se entera de la historia de su familia. Y en Virginia, en un pequeño pueblo llamado Shalimar, de donde son sus antepasados. Los eventos tienen lugar principalmente entre las décadas de 1930 y 1963, pero también hay una referencia a la vida en el siglo XIX de los abuelos y bisabuelos de Milkman. Géneros. Como todas las demás obras de Toni Morrison, la novela es un ejemplo tanto de la literatura estadounidense como de la literatura afroamericana. Desafía la cuestión de la identidad afroamericana y las relaciones entre americanos y entre individuos y comunidades blancas y negras. El principal conflicto de la novela es la búsqueda de Milkman de formas de independizarse de su familia, lograr la autorrealización y responder a las preguntas de quién es, cómo vive y por qué. Recepción. Fue recibida con gran aclamación y Morrison ganó el premio del Círculo Nacional de Críticos de Libros de Ficción en 1970. Lo único que deseo es cambiar el lenguaje para purificarlo de racismo y llenar ese vacío con la voz de las mujeres negras, decía Toni Morrison, la primera escritora negra en obtener el Premio Nobel de Literatura, que falleció el 6 de agosto a los 88 años en el Hospital Montefiore Medical Center de New York. Una escritora comprometida, amante del lenguaje, duro y poético a la vez, que se dedicó a explorar y a dar voz a las mujeres especialmente, pero también a toda la comunidad afroamericana, para hablar con arte de racismo, de la herencia de la esclavitud, la desigualdad, el abuso de poder o la injusticia. Una creadora que se ha convertido en todo un referente para la comunidad afroamericana. Morrison era una mujer muy admirada. Entre sus seguidores se encuentra el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien, como dijimos, la distinguió en 2012 con la Medalla Presidencial de la Libertad y quien la ha calificado tras su muerte como un tesoro nacional, tan buena narradora, tan cautivadora en persona como lo era sobre el papel. También alabada por Oprah Winfrey y por la productora Shonda Rhimes, quien ha reconocido que creció queriendo ser como ella. La actriz Viola Davis ha definido su escritura como una canción de amor a nuestra gente. Escritora políticamente activa, Morrison fue copresidenta de la Comisión Schomburg para la Conservación de la Cultura Negra y es reivindicada por el movimiento feminista como una de las autoras contemporáneas que mejor ha analizado la situación de la mujer en la sociedad actual. En una revista con F, en 2004, realizada en Madrid para hablar de esta novela, la Premio Nobel decía que el odio era monótono,
Solo tiene un sentimiento, una emoción. Sin embargo, el amor es mucho más complicado, tiene más matices, es más rico. El odio necesita alimentación constante, necesita ruidos, fuegos artificiales, una voz autoritaria y sangre subrayada. En esa misma entrevista, Toni Morrison, que también fue premio Pulitzer, explicaba que todavía tenía la retina conmovida por las imágenes de las torturas contra presos en la prisión de Abu Ghraib. Estoy pensando en la situación creada por la administración de Estados Unidos, que cada vez va en peor, empeora por momentos. Argumentaba la escritora y añadía, todo esto debería ser motivo suficiente para que se produjeran cambios muy necesarios. De todas formas, no creo que la gente entienda lo que significa realmente todo esto. Tenemos históricamente un lenguaje tan mezquino, tan lleno de mentiras en torno a la guerra. Parece un lenguaje grandioso desde la Ilíada, pero el mundo tiene que comprender que el lenguaje de la guerra está desacreditado, es ininteligible y retrógrado. Se consideraba portavoz de toda su raza, de las minorías, y creía firmemente en el poder de la ficción. Su último título fue La noche de los niños, de 2015, donde explora la dolorosa infancia de sus protagonistas y el peso que ésta tiene a la hora de construirse como adultos. Como una de sus protagonistas, Bride, quien cuando era niña fue rechazada por su madre por tener la piel más oscura que el resto de su familia. Bueno, acá voy a hacer un parate, porque como no podemos poner video y hasta acá creo que llegamos a bastantes con... ¿Ah? Te escuchamos. Sí, tuve que rechazar una llamada, perdón. Me había tapado la llamada. Lo que les decía, que hasta acá hablamos un montón, ¿no? de su biografía. A mí lo que me parece interesante en cuanto a ella es que siempre vemos como escritores que empiezan a escribir porque tuvieron a lo mejor un pasado feo, ¿no? Un pasado de abandono, un pasado de abusos. Yo en ella no vemos un pasado así, pero bien se pudo solidarizar, incluso con lo que último que dijo, ¿no? Que con lo último que vos comentaste, ¿no? Sobre las guerras y sobre Estados Unidos, ¿no? Sí, totalmente. No ¿Querés que sé lo qué relea? piensan, voy a ver qué quiere esta persona que me llama. ¿Pueden comentar un ratito que yo ya entro, que quiero ver porque me está llamando insistentemente? Leo nuevamente lo que ella decía, ¿no? Estoy pensando en la situación creada por la administración de Estados Unidos, que cada vez va peor, empeora por momentos. Todo esto debería ser motivo suficiente para que se produjeran cambios muy necesarios. De todas formas, no creo que la gente entienda lo que significa realmente todo esto. Tenemos históricamente un lenguaje tan mezquino, tan lleno de mentiras en torno a la guerra. Parece un lenguaje grandioso desde la Ilíada, pero el mundo tiene que comprender que el lenguaje de la guerra está desacreditado, es ininteligible y retrógrado. Bueno, así vemos cómo ella quiere que el lenguaje se mejore en favor de la humanidad y no en contra de ella. Sandra, te dejo la palabra. Sí, sí, sin duda es que ha sido una mujer con un gran compromiso social, ¿no es cierto? Comprometida con la paz y que ha puesto, ha puesto en sus obras voz de muchas personas que fueron violentadas o torturadas durante su esclavitud, en tiempos pasados, digamos, y también en las guerras presentes, como ella misma lo dice. Cada vez empeora, digamos, a veces la situación de los gobiernos. Sin duda fue una gran activista de los derechos humanos, ¿no es cierto? Y plasmó en sus libros la experiencia de miles de hombres y de mujeres de la raza negra de los Estados Unidos. Y en sus obras están llenas de este sufrimiento y el dolor que tenían estas personas y que ella pudo transmitir, digamos, a través de sus obras al resto de la humanidad.
Bueno, en el video que nosotros queríamos compartir, ella da su definición de racismo. Y es muy interesante escucharlo, la invito a que lo busquen en Facebook. Ella habla con un periodista y entonces dice que el racismo es un sentido de inferioridad. Es el miedo que se le tiene al otro, pero en realidad no existe la raza, somos todos seres humanos. Y no solo existe el racismo desde el blanco hacia el negro, sino desde el negro hacia el blanco, es decir, no descarta este sentimiento tan humano de las diferencias, porque obviamente si yo soy maltratado voy a generar ¿qué? En mí un odio hacia el que me maltrata, es una reacción natural, somos humanos. Y es una pena que no podamos escucharla, dar esta hermosa definición. Bueno, Marcela parece que se ha tenido que salir de este Sí. Zoom, así Bueno, que... sin duda Tony nos ha dejado un ejemplo ético y moral de incalculable valor, ¿no es cierto? Así que creo que es enriquecedor, digamos, este espacio que nos da la feria para poder homenajear y resignificar toda su obra para que los nuevos lectores puedan disfrutarla, la conozcan y puedan disfrutarla, así como uno comenzó por ahí, yo tampoco la conocía tanto, pero a partir de esta ponencia uno se pone a leer y a investigar y empieza a conocer aristas de escritores que por ahí no conocía. Así que yo agradezco a Marcela, que seguramente va a entrar en algún ratito, agradezco a Marcela la convocatoria, agradezco a la organización de la feria por brindar estos espacios que son tan importantes para todos los artistas. No solo los actuales, sino aquellos que nos han dejado, pero que han dejado su obra como legado para que la humanidad los disfrute y principalmente para que la humanidad aprenda algo también de esas obras. Bueno, Marcela, ya nos gracias. vamos despidiendo. Un mensaje. Sí, bueno, principalmente. lo que yo, aparte de agradecerles a ustedes, lo que yo vi en ella es definitivamente eso, ¿no? Que fue una mujer comprometida y a veces eso es muy difícil, ¿no? Porque generalmente escribe bien sobre esos temas la persona que lo pasa y es muy difícil encontrar una persona que en sí no vimos que haya sufrido grandes cosas y sin embargo pudo escribir a todos estos temas. Sí calculo que desde el tema de la raza negra es algo que en Estados Unidos fue muy difícil y sigue siendo muy difícil de abordar porque aún en este 2021 sigue habiendo tantos odios, ¿no? Así que agradezco, Sandra, que hayas descubierto, porque bueno, cada una es como que fuimos buscando un personaje para poder homenajear, y este personaje lo trajiste vos, así como Silvia Plath, Katia, y bueno, Liliana, gracias por haberte unido a nosotros en esta locura, y esto de buscar las fotos y de estar compartiendo las fotos mientras nosotros estamos hablando, la verdad, Liliana, un lujazo. I thank both for showing me in this tribute to these great writers, and I also thank the Virtual Book Fair that offers us a space to honor North American culture. Les agradezco a ambas por acompañarme en este tributo a esta gran escritora y también agradezco a la Feria Virtual del Libro que nos ofrece este espacio para homenajear a la cultura norteamericana. Bueno, chicas, no sé qué quieren decir, yo estoy muy agradecida y creo sinceramente que hemos descubierto una mujer muy sensible en la manera de escribir. Sí, y una escritora recomendable, yo te agradezco a vos también por incluirme en el grupo y creo que vamos a empezar a leerla, sí, sin lugar a dudas, más profundamente, sí. Es decir, agarrar sus libros y comérnoslo. Muchísimas gracias, Marcela, muchísimas gracias, Sandra. Gracias, Liliana, gracias, Marcela, y bueno, nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Thank you, girls, for this wonderful tribute. This is the first Virtual Book Fair USA
Thanks for watching. See you later. See you later. See you later.